Mateo capítulo 6, del 16 al 17, Nueva Traducción Viviente. Lean conmigo en la versión Nueva Traducción Viviente, como aparece allí. Dice: cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, mire lo que dice esta versión: peínate y lávate la cara. Tremendo eso, ¿no? Gloria a Dios. Mateo 6, 16 al 17, Nueva Traducción Viviente. Ahora miremos que en la Reina Valera, versión de la Biblia, aparece esa palabra que está ahí en pantalla: austeros. Esa palabra dice: no seáis hipócritas, ¿no? No seáis austeros, como los hipócritas, dice allí. Pero esa palabra austeros viene de la palabra griega que aparece allí, skutropos. Y esa palabra skutropos está relacionado a alguien con aspecto lúgubre, sombrío, tétrico, de semblante triste. En otras palabras, para aparentar. En otras palabras, la palabra austero es realmente quien hace alarde, exhibición, ostentación. Y el llamado ahí era a eso, a no hacer alardes, a no hacer exhibiciones ni ostentaciones religiosas, como lo hacían allí en la época de Jesús y en la época bíblica, en el tiempo bíblico. Mucha gente hoy puede estar cayendo en este fenómeno de que ayunan solo con el propósito religioso de aparentar, de ostentar, ser demasiados espirituales, demasiado santificados. No, realmente cuando ayunamos no lo hacemos incluso como ellos, que tenían que demudar su rostro y entraban en silicio y ponían ceniza y hacían una cantidad de cosas para demostrar que estaban humillados. Realmente hoy en día la humillación debe ser más un acto interno del corazón, algo más profundo. Ahora, vamos a leer también otra escritura y luego usted entra de lleno en la enseñanza juntamente conmigo. En Marcos capítulo 9, versículo 29, también quiero que lo proyecten allí. Marcos capítulo 9, 29. Voy a leerlo en la versión Reina Valera 1960 con ustedes, luego en otras versiones y por último en la nueva versión internacional. Ok, en la Reina Valera 1960, Marcos 9, 29 dice: y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Quiero que repita conmigo: oración y ayuno. Ok, hay algunas versiones, por eso puse otras versiones, algunas versiones que dicen en ese mismo versículo, Marcos 9, 29, Jesús contestó: esa clase solo puede ser expulsada con oración, pero no dice más, solamente dice con oración. Pero luego, aún en esas versiones, hay una sección de un comentario del versículo que dice: algunos manuscritos dicen con oración y ayuno, es decir, aún esas versiones ratifican que en muchos manuscritos dicen oración y ayuno. La nueva versión internacional, el mismo versículo, me gusta como lo traduce, dice: esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración y ayuno. Le podríamos decir, respondió Jesús. Aleluya. Quiero que entonces hablemos sobre el tema: el poder del ayuno correcto. Ubíquese allí donde usted esté y escuche con paz la palabra del Señor. El poder del ayuno correcto, en el nombre de Jesús. Bueno, algo que me llama a mí la atención tremendamente al respecto de esta escritura primera que leímos, es que el ayuno correcto de entrada no es el ayuno que se hace como un acto ritual religioso de ostentación para aparentar ser muy santos, sino al contrario, porque buscamos llegar a ser una generación que agrade a Dios con humildad. Pero escuche, en este tiempo de heme aquí, si hay algo que al líder, si hay algo que al servidor, si hay algo que al hermano en Cristo debe caracterizarlo,
es que cuando se diga hay convocatoria de ayuno, ese alguien siempre esté dispuesto a decir: heme aquí, aquí estoy, quiero orar, quiero ayunar. Sé que algunos tienen alguna enfermedad, alguna situación física que en algunos casos les impide hacerlo, pero incluso en esos casos hay gente que tiene fe y lo hace, porque todo debe ser un acto de fe. Hay pastores que testifican y dicen: mire, yo estoy impedido por la ciencia médica de ayunar, pero aún así, como pastor, dice: yo no puedo ser pastor sin ayunar. Y cuando entran en procesos de ayuno, Dios les da poder, Dios les da fuerza, Dios los ayuda. Así que, amado, todo depende de que usted lo haga con convicción y lo haga con fe. Pero también algo que me llamó la atención es esto, que cuando estamos viviendo en una temporada donde estamos diciendo heme aquí, y mucha gente piensa que cuando se dice heme aquí solamente significa soy llamado a servir, pero cuando oyen servicio piensan púlpito, micrófono, reconocimiento, cargo, título, afiche. Eso piensan que es servir, pero en realidad servir tiene que ver con algo más profundo que eso, y el secreto de servir debe comenzar en nuestra relación con Dios, nuestra relación íntima con Dios. Escuche, el mejor modelo de cómo se sirve es Jesús mismo. Jesús mismo, siendo quien es, Dios mismo manifestado en carne, habitando en él corporalmente toda la plenitud de la deidad, él nunca salió al ministerio sin haber entrado primero en un proceso serio de ayuno y de oración. Acuérdese que él comenzó su ministerio con 40 días de ayuno. Así que si el modelo que es nuestro Señor Jesucristo lo hizo, pues ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Debemos entrar en proceso de ayuno antes de salir a ministrar, antes de evangelizar, antes de ir a predicar, antes de hacer un trabajo para Dios. Qué bueno que usted y yo entendamos la necesidad del ayuno en nuestra vida. Pero en segundo lugar, algo que me llama tremendamente la atención es que el Señor nos exhorta a tener no solo eso, sino que el Señor nos exhorta a que entendamos que hay algunas situaciones en la vida, hay algunos asuntos que usted, amado hermano, que usted, amada hermana, va a tener que enfrentar en su vida como cristiano, como hijo de Dios, como servidor, como líder, como pastor, de cualquiera sea su cargo, su llamado, su ministerio. Hay asuntos que nunca se van a poder resolver sino a fuerza de oración y ayuno. La oración y el ayuno son tan fundamentales que en la misma versión de la Biblia, Nueva Versión Internacional 9:29, dice: esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración y ayuno. Es decir, en la Biblia, la Reina Valera dice: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Es decir, que hay cosas que usted no va a poder sacarlas de su vida con terapias, no va a poder sacarlas de su vida con consejería. A usted le pueden poner consejería, terapia, psiquiatra, psicólogo, consejero, teoterapia, le han llamado a alguna gente por allí, pero más que eso, usted necesita entender que hay asuntos profundos en su vida, hay cargas, hay ataduras, hay fuerzas del mal que han venido a oprimir, que solo se van a ir cuando usted se meta seriamente en oración y ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos entrar en ese proceso de oración y de ayuno genuino. Pero algo interesante aquí es que mucha gente, cuando se trata de problemas, son expertos en poner petición, pero son muy malos para entrar ellos en oración. Es decir, el plan de Dios es que haga usted lo que hizo Esther. Esther, cuando vio la problemática y cuando vio la situación, él no solamente dijo: ayunen ustedes por mí, sino que ella dijo: ustedes ayunen por mí, pero yo también iré y entraré en ayuno. Es decir, qué bueno que usted diga: pastor, líderes, quiero ayuda, estoy siendo oprimido espiritualmente, emocionalmente, en alguna situación. Y no solamente diga: quiero que oren por mí, sino que usted también venga y se meta en la situación. Siempre lo he dicho y hoy lo repito en el nombre de Jesús: no hay nadie que ore con más intensidad que usted mismo que tiene el problema. Es decir, usted que está sufriendo el dolor de saber algo en su hijo, en su hija, algún vicio, alguna atadura, algún problema, sí, los demás van a orar con amor, pero usted que está sintiendo el dolor es el más adecuado para orar.
por su propia situación. Por esa razón, el ayuno también es algo personal, aunque también se hace congregacional. Pero entonces, quiero empezar como una especie de ABC. Yo sé que se ha aportado ya varios material al respecto, hemos hablado sobre este tema, pero sé que hay algunos que apenas están conociendo algo sobre esto, y más aún cuando lo aplicamos desde esta óptica, el poder del ayuno correcto. El poder del ayuno correcto. Ok, ayuno. ¿Qué es ayuno? Ayuno es la abstinencia total o parcial de alimentos por un tiempo apartado con fines exclusivamente espirituales de oración y búsqueda intensa de la presencia del Señor con propósitos. Es decir, aquí se resume todo. El verdadero ayuno es algo que tiene que ver no solo con la abstinencia total o parcial de alimentos, sino que debe ser con el propósito de entrar en una búsqueda intensa de la presencia del Señor, pero con propósitos definidos. Es decir, no es simplemente una oración porque sí. Hay gente que dice: pastor, yo no sé ni cómo orar, yo a veces oro 5 minutos y ya no tengo más que orar. Allí le damos un listado de por lo menos 7 razones por las cuales orar en este ayuno. Usted puede hacer un listado de todas sus necesidades, de todas las circunstancias que usted quiere orar, y usted dobla sus rodillas y empieza a orar punto por punto. Y hermano, siempre habrá razones por las cuales orar. No solo para pedir, también para acción de gracias. Así que el listado sería infinito. Siempre habrá razones para orar. Pero escuche bien, como veremos, hay poder en el ayuno correcto. Diga, poder en el ayuno correcto. Es decir, cuando hablamos de que hay poder en el ayuno correcto, por ende, debemos entonces formularnos una pregunta clave, una pregunta fundamental. Si hay poder en el ayuno correcto, entonces la pregunta es: ¿cuál es el ayuno incorrecto? Para no hacerlo. Porque si el ayuno correcto despliega, desata poder de Dios, suelta muchas cosas en el ambiente espiritual, entonces ¿cuál es el ayuno incorrecto? No tengo el tiempo para leerle todas las escrituras, pero se las voy a mencionar. Esto queda después grabado, usted después lo puede consultar. Tome nota, escuche bien. En Isaías 58, del 1 al 12, la Biblia nos habla de un tipo de ayuno que Dios no aprueba, de un tipo de ayuno que Dios no ordena, que Dios no mandó. Y usted va a entender algo allí. En Zacarías, capítulo 7, del 1 al 6, también se habla del mismo asunto. En Mateo, capítulo 6, del 16 al 18, usted va a encontrar también un asunto tocante a un ayuno que sería incorrecto. Mateo 6, 16 al 18. Y en Lucas, capítulo 18, del 11 al 12, usted va a encontrar también otra perspectiva de un ayuno que es incorrecto. Ese sería otro tema, pero hoy solo se lo voy a resumir de esta manera. Con base a las escrituras, las que le acabo de recomendar, que lea usted y las estudie y profundice en ellas. Con base a estas escrituras podemos saber en detalle lo que es un ayuno incorrecto. Un ayuno incorrecto, en otras palabras, sería un ayuno que Dios no recibe, un ayuno que no sirve de nada en realidad, un ayuno que Dios no aprueba. Es un ayuno que no sirve, que no funciona, que no tiene efecto, o como lo diríamos hoy, que no tiene poder, que no hay poder en ese tipo de ayuno incorrecto. Tomo las frases de un predicador que dijo, y cito lo siguiente. Él dijo esta frase: el ayuno no funciona en un impío. Repito eso: el ayuno no funciona en un impío. Es decir, alguien que vive en impiedad y no tiene la más mínima, el más mínimo ápice, ni la pizca más mínima de intenciones de agradar a Dios. Ok, pero escuche esto. El predicador dice: el ayuno funciona en alguien que es una nueva criatura o que se ha arrepentido y que tiene intenciones serias de entregarse a la voluntad perfecta de Dios. El ayuno, escuche bien, es interesante lo que él dijo: el ayuno en un impío sirve para adelgazar, pero no para desatar poder de Dios. Para lo único que servirá será para eso. El ayuno, en cambio, en un cristiano verdadero, funciona para espiritualizarse y para crecer. Y ahí hay un detalle muy importante. Ahora, entonces,
Como estamos respondiendo a esa pregunta, ¿cuál es el ayuno incorrecto? Para saber entonces cuál es el ayuno correcto, escuche esto: el ayuno no es una práctica meramente religiosa. Si se lo toma como un acto meramente ritualista, religioso, estilo como hacen ciertas prácticas en el budismo o en alguna otra religión, sería simplemente un rito más, un tipo de meditación y ya. Pero el ayuno bíblico es algo mucho más trascendente que eso, mucho más significativo que eso. Tampoco el ayuno es un acto ritualista para satisfacer nuestras propias necesidades y gustos personales. Cuando una persona ayuna solo pensando en satisfacerse a sí mismo, es decir, en buscar placer, ayuda, simplemente algo para sí mismo, sin la más mínima intención de entregarse a Dios, entonces sería un ayuno incorrecto. Cuando hay gente que solo se mete en ayuno únicamente para que Dios le haga un milagro, como solamente con una intención, digámoslo así, con un interés, mas no con un propósito genuino de entregarse al Señor. Por otro lado, tampoco es el ayuno correcto algo que se haga sin propósito. Siempre debe tener un propósito definido. No es tampoco el ayuno un acto para dejar de comer, una simple dieta, como lo manejan médicamente hablando. Es mucho más que eso. Mucho menos el ayuno es un acto para comprar a Dios. Y esto quiero que le preste mucha atención. No es un acto para sorprender a Dios. No es un acto para presionar a Dios, para obligar a Dios a hacer nuestra voluntad caprichosa. Hay gente que piensa que cuando ayuna, entonces Dios tiene que someterse como a su voluntad, que Él vea lo que Él hace, como lo hizo David en algún momento. Él entró en un ayuno de 7 días, el niño se murió y al final él entendió, él se levantó. ¿Por qué? Porque aunque él pensó que Dios iba a mirar ese proceso, pero ya Dios había dictaminado algo en su soberana voluntad y en su eternidad. Así que como iglesia del Señor, nosotros debemos saber que el ayuno no sirve para presionar a Dios, no sirve para cambiar eternidad. Es decir, el ayuno no sirve para cambiar lo que ya está dictaminado desde la eternidad. Sí sirve, como veremos en un momento, el ayuno correcto, para aplacar la ira de Dios, pero no para cambiar los designios eternos. Es decir, alguien puede decir, voy a entrar en ayuno. Yo sé que lo que voy a decir es una locura, pero es para que usted se lo imagine de lo delicado que es esto. Es como si alguien dijera, bueno, voy a entrar en ayuno serio para que el arrebatamiento se aplace. No, si Dios dictaminó el día y la hora, nadie lo sabe. Nadie sabe ese momento, pero Dios tiene dictaminado el momento que viene por su iglesia. Quiéralo usted o no lo quiera, espérelo usted o no lo espere. El ayuno no va a cambiar los dictámenes eternos de Dios. De que viene, viene. Diga, de que viene, viene. Así que nunca malentienda esos asuntos. Hay gente que piensa, no, voy a entrar en ayuno para cambiar cosas que realmente son incambiables, que ya Dios dictaminó. Pero por otro lado, tampoco el ayuno es un acto para gente que no quiere someterse a la voluntad de Dios, sino que realmente el ayuno debe ser hecho por alguien que está dispuesto a sujetarse a sus mandamientos morales. El ayuno incorrecto es un acto que se lo toma solamente como un acto místico para obtener poder, según ellos, sobrenatural, para contender o debatir. Todo eso lo dicen las escrituras que le estoy diciendo. Algunos decían, ayunaban solamente para tener como esa capacidad de ganarle a otro en un debate, en un conflicto. Y hay gente que piensa que se ayuna para pelear, para que Dios lo respalde en sus conflictos, y no es así. Algunos piensan que tienen que contender, debatir con la Biblia y pelear con el otro, y ayunan para eso. ¿Para qué? Para que el otro salga humillado, el otro salga avergonzado. No es así. Mucho menos el ayuno es un mero acto con el propósito de ser vistos de los hombres. Ya miramos la escritura, Dios condena totalmente el acto de aquellos hipócritas que van a demostrar religiosamente. Ese ayuno es incorrecto, ese ayuno no le funciona. Pero escuche, por otro lado, para que usted comprenda mejor esto, el ayuno reprobado por Dios es el que no va acompañado de una vida piadosa, dispuesta a obedecer a Dios y practicar lo que Dios ordena. Le voy a leer una escritura que está en Zacarías 7, 3 al 5.
y la lea conmigo. Zacarías 7:3 en adelante dice, aquí hay algo interesante. Dice, y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes quinto. Luego dice, haremos abstinencia, es decir, un ayuno, como hemos hecho ya algunos años. Y luego dice, vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, dice el profeta Zacarías, diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, dice, ¿habéis ayunado para mí? En otras palabras, ellos habían destinado algunos meses especiales de ayuno. El quinto mes lo menciona acá, el séptimo mes, y ellos decían, oh, llegó el quinto mes, llegó el séptimo mes, hay que ayunar. Pero muchos de ellos solo ayunaban para sus propios beneficios. No ayunaban porque querían agradar a Dios. Es decir, hoy día muchos quieren, de la misma manera como el pueblo en tiempos de Zacarías, el milagro, pero no la obediencia. Muchos quieren recibir la bendición, pero no quieren entrar en consagración. Mucha gente hace como ellos, es decir, un ayuno incorrecto es cuando la gente que clama y ora no está dispuesta a someterse a la voluntad de Dios como lo hacía el pueblo. El pueblo oraba por sus circunstancias que ellos mismos habían provocado por su pecado, y realmente ellos ayunaban como diciéndole a Dios, Señor, ayúdanos, apiádate de nosotros, pero no había arrepentimiento. Y lo que Dios quería era que para que ese ayuno funcionara, ellos primero tenían que arrepentirse. Y luego sí, podían ayunar. Pero el problema era que ellos solo ayunaban para recibir los milagros, pero no querían obediencia. Y diga conmigo, así no funciona el ayuno. Si está al lado de alguien, dígale, así no funciona el ayuno. Necesitamos entender que ayunar debe estar íntimamente ligado a una vida de entrega, de consagración, de dedicación, dispuesta a someterse a la voluntad de Dios, como finalmente lo hizo David. Comenzó ayunando, pero su ayuno no cambió el designio de Dios. De todas maneras, el niño se murió, pero él, cuando supo que su niño murió, se levantó y siguió adelante. Es decir, no entró en una pelea, en una contienda como muchos lo hacen con Dios. Hay gente que dice, yo no ayuno más. ¿Por qué? Porque ya he ayunado suficiente y Dios no me responde. O sea, como si Dios estuviera obligado a responder. Diga conmigo, mi Dios es soberano. Y mire, no solo es soberano, sino que Él es el ser más inteligente que existe en el universo. Y Él sabe bien por qué realmente estás ayunando. Así que, amado hermano, no funciona este tipo de ayuno. Así que escuche bien. Estaba investigando la palabra ayuno. En el hebreo la palabra es son o tsum, y en el griego nesteuo o nesteia. Y el significado tanto del antiguo hebreo como del Nuevo Testamento, el griego, la palabra ayuno significa privarse, contenerse, abstenerse, sacrificarse, afligirse, inhibirse o también retenerse. En otras palabras, como vamos a utilizar el término ayuno en todo el sentido de la palabra, cuando usted entiende ayuno no es aguantar hambre, como algunos piensan, voy a ayunar, y piensan que es aguantar hasta el mediodía y ya, o hasta las 2 de la tarde y ya, o hasta las 3 o 3 días, no importa el tiempo, no importa la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo y la calidad con la que usted lo hace. Pero el problema es que algunos no entienden que si usted quiere entrar en ayuno, usted debe entender el verdadero significado y connotación del ayuno. Es privarse, es contenerse, es abstenerse, es sacrificarse, afligirse, inhibirse o retenerse. Y escuche, el ayuno literal, claro, tiene que ver con lo que explicaremos en un momento, con simplemente abstenerse, ya sea total, absoluta o parcialmente, pero de un alimento. Pero escuche, el ayuno literal, ese ayuno literal,
además de ser acompañado de oración, de un momento de entrega en la presencia de Dios, también debe estar acompañado de una completa disposición a practicar algo que le he llamado el ayuno figurativo espiritual. Y usted dice, y pastor, ¿y cuál es ese? El ayuno figurativo espiritual es el que aparece en varias escrituras que le voy a leer, donde cuando se traduce como ayuno, se traduce como abstenerse de algo. Y hay gente que dice, yo quiero abstenerme de alimento, pero no quieren abstenerse de pecado. Y cuando no unes ayuno espiritual con ayuno figurativo espiritual, entonces solamente se quedan con ayuno literal y no van a ver el resultado. Voy a leerle unas escrituras. Hechos 15:29 dice así: que os abstengáis, es decir, que ayunéis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. En otras palabras, gente que dice, quiero ayunar, ayunen por mí, pero no quiere soltarse de las cosas que son pecado en su vida. Es decir, no hay intención alguna de soltarse del adulterio, de la fornicación, de sangre, de ahogado que dañan el cuerpo y todo lo que tenga que ver con cosas que afectan, que hacen daño. Así que abstengáis tiene que ver con esa disposición de abstenerse, de dejar esas cosas, de abandonarlas. En segundo lugar, en 1 de Pedro 2:11, la Biblia dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Otra vez la palabra abstengáis, que es lo mismo que significa para ayuno. Es decir, Dios dice claramente en su palabra en repetidas ocasiones que si usted quiere que su ayuno sea un ayuno correcto, que produzca efecto, que tenga poder, mientras usted permanezca en la fornicación o en los deseos carnales que batallan contra el alma, ese ayuno no tendrá resultado. Porque primero requiere, diga, arrepentimiento. Y arrepentimiento no es botar 4 lágrimas, no, arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de vida y cambio de propósito. En el griego dice metanoia, cambio de perspectiva, cambio de vida, es un cambio. En tercer lugar, en 1 Tesalonicenses 5:22, otra vez dice: absteneos de toda especie de mal. Usted quiere ayunar, entonces usted tiene que estar dispuesto también a abstenerse de toda especie de mal. Ahora, el ayuno en tiempos de la ley implicaba afligirse en santa convocación, según lo dice Levítico 16:29, 23:27 y Números 29:7. Pero escuche, ¿cómo lo aplicamos hoy en la gracia? Hoy el ayuno en la gracia, el ayuno implica postrarse en la presencia de Dios en santa humillación. Es decir, antiguo testamentariamente, algunos cuando entraban en procesos de ayuno se vestían de cilicio, se vestían ropas negras para demostrar luto, y luego algunos echaban cenizas sobre sus cabezas y algunos se postraban. Y por eso Jesús, en la versión que leímos, le dice: si vas a ayunar, lávate y peínate la cara. Es decir, no basta con que tú te tires al piso y te pongas de negro y te pongas ceniza en la cabeza y aparentes tristeza, no, sino que eso debe comenzar es aquí adentro en el corazón. Debe ser una convicción una convicción interna en el corazón. Y eso es lo que desatará lo que se llama el poder del ayuno correcto. En otras palabras, en la gracia ya no solamente es afligirse en una santa convocación, sino postrarse en la presencia de Dios en una santa humillación. Qué bueno que nos podamos humillar delante de la presencia del Señor, y como dice la palabra de Dios, que nos humillemos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta mañana, aquí, allá en su casa? Y dígale: Señor, quiero entrar en un proceso de ayuno correcto. Alguien diga aleluya, aleluya. Ahora, el ayuno, entonces, para que usted vaya mirando lo que es el ayuno correcto, ahora sí, el ayuno es un símbolo de humillación delante de Dios. Y le voy a mencionar
así a grosso modo, algunas escrituras donde usted encuentra lo que desata un ayuno hecho correctamente. Por ejemplo, en Jueces 20:26, la Biblia dice: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios. Escuche esto. Y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Hermoso. Es decir, entraron en un proceso real, genuino, de humillación, de quebrantamiento delante del Señor. En 1 de Samuel 7:6 dice: y reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Es decir, mucha gente no entiende, muchas veces hace ayuno solo para pedir, pero no entra a un ayuno como lo hicieron en esta ocasión, solamente para pedir perdón a Dios. Es decir, muchos piden milagros en medio del ayuno, y no está mal hacerlo cuando se lo hace correctamente bajo el debido proceso de primero arrepentimiento. Pero ellos exclusivamente cuando ayunaron dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y la Biblia dice: y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Hay otra escritura en Esther 4:3 que dice: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. ¿Por qué? Porque estaban bajo amenaza de muerte. Acuérdese, el libro de Esther describe que el pueblo judío iba a ser arrasado por completo. Había un espíritu asesino que quería acabar con todos ellos. Así que cuando supieron que iban a ser asesinados, entonces dice: todos los judíos donde el decreto de muerte llegaba, ellos, dice, entraron en gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio, ceniza era la cama de muchos. Claro está, imagínese usted que haya un decreto real que diga: a partir de hoy, para el día tal, del mes tal, tienen autorización de gobierno para matar a todos los judíos. Entonces los judíos entraron en un proceso de temor tal que entraron en un ayuno acompañado de lamentación, y esto desató una liberación poderosa para el pueblo de Dios. Qué bueno que en este tiempo en el que estamos viviendo, la iglesia del Señor, los hermanos en Cristo, en lugar de andar asustados con el COVID y con la situación y la pandemia y toda la situación, en lugar de eso, más bien usted entrara seriamente en tiempos de ayuno y de oración, no tanto para que Dios eche fuera el virus, porque el virus va a estar allí siempre, sino para que usted pueda tener una verdadera convicción y Dios le salve, no solo de la enfermedad, sino principalmente de la perdición eterna. Porque es que hay gente que solo quiere que Dios lo guarde del virus, pero no entienden que hay gente que con virus o sin virus, si se muere y se muere sin Cristo, su alma se pierde para siempre. Pero gente con virus o sin virus, si se muere bien en la presencia de Dios, su cuerpo va a la tumba, pero su espíritu va a la presencia de Dios, su alma va a la presencia de Dios. Así que, mi amado hermano, qué bueno que entendamos lo que es el ayuno correcto. En Joel 2:12 al 17 la Biblia dice: por eso pues ahora, dice Jehová, en tiempos del profeta Joel, dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y escuche cómo describe el proceso. Dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Es decir, no haga alarde, sino rásguelo de adentro. Es decir, humíllese internamente. Dice: y convertíos a Jehová nuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Es decir, cuando Dios castiga, no es que Él lo hace con una maldad, no, Él lo hace con dolor. Algunos piensan que Dios es malo y dice: mire, Dios es malo y mire cómo castiga. ¿Y por qué? No, dice que se duele del castigo. Pero Él está como el soberano, como el legislador, está para eso, para poner leyes, para dictaminar los juicios. Pero escuche algo más.
La Biblia dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y liberación para Jehová nuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos. Algunos dicen: no, los ancianos no pueden ayunar, que lo hace con fe. Aquí lo dice: juntad a los ancianos, congregad a los niños. No, pero los niños, claro, no los va a poner usted a ayunar 7 días o 3 días, no, pero ellos deben ir aprendiendo esa disciplina desde que son pequeñitos. Yo personalmente aprendí el ayuno desde que era un niño. Aprendí a ayunar. No iba a ayunar todo el día. Al mediodía ya tenía hambre, a las 11 ya tenía hambre. Y claro, gradualmente usted va avanzando, pero necesita entender que el ayuno incluye a todos. Diga, incluye a todos. Dice: juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Hasta el novio, imagine, hasta los que están recién casados. No dicen: no, estamos recién casados. No, ellos también entran en este asunto. Y luego dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Dice: porque han de decir los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y escuche, para los que dicen: pero no, ese asunto del ayuno ya es cosa del pasado, y tratan de agarrarse a algunas versiones. No, pero es que ahí dice solo oración, pero es que oración incluye todo. Oración incluye vigilia, oración incluye acción de gracia, intercesión, oración incluye ayuno también. Pero escuche, en Jonás 3:5 la Biblia dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Esto fue cuando Jonás dice: dentro de 40 días Nínive será destruida. Pero interesantemente, esta nación perversa, esta ciudad perversa, esta gente perversa y pervertida, cuando oyeron, dice, creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Mire, el ayuno que no sirve en un impío que no quiere cambiar. Pero en este caso, aunque era una nación con dictamen de juicio, dice: y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Ojalá hubiera un gobernante de alguna nación que entendiera este secreto. Dice: hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, escuche bien: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten ninguna cosa, no se les dé alimento ni beban agua. Es decir, un ayuno absoluto. Y mire lo que dice: sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de sus mal caminos, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Pero mire lo que dice la Biblia. Dice: y esto vio Dios. Dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Cuántos dicen aleluya? Es decir, cuando una persona hace uso y echa mano de la llave del ayuno correcto, señores, pasa lo que la Biblia dice claramente. Dice: y se arrepintió Jehová de lo que había dicho, y dice: y no lo hizo. Es decir, él tomó una determinación de gracia por amor a estas personas. Hasta los animales los pusieron a ayunar. Y hoy en día la gente saca cualquier pretexto para no ayunar. Así que diga conmigo: el poder del ayuno correcto. Ahora, Cristo dijo que sus discípulos, o sea, sus seguidores, ayunarían. ¿Cuántos seguidores del Señor hay aquí o en su casa que diga amén? Somos seguidores. Si Cristo dijo que ellos ayunarían, por ende, el ayuno para el Hijo de Dios, escuche, no es una opción, sino una demanda, es decir, una necesidad.
No es algo ahí, pues si lo hago bien, si no también, no. Es una necesidad en el cristiano ayunar. Lucas 5:33 al 35 dice: entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Es decir, estaban criticando a los discípulos del maestro. Dice, un montón de comilones, mientras que los otros sí ayunan. Pero escuche, él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Dice, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Mateo 9:15 dice: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Los discípulos gozaban de la presencia física de Jesucristo. Cara a cara estaba con ellos. Él mismo dijo: el Espíritu de verdad que ahora mora con ustedes, estaba con ellos. Pero quiero decirle que llegó el momento donde Él fue quitado, donde Él fue arrebatado, donde Él fue llevado. Y quiero decirle que el texto proféticamente hablando dice que llegarán esos días donde entonces ayunarán. Diga conmigo: vivimos en esos días. Él está con nosotros cual poderoso gigante, pero en el poder de su Santo Espíritu. Pero ellos gozaban de la presencia física de Jesús. Hoy nosotros estamos en aquellos días donde Él está con nosotros, porque Él lo prometió todos los días hasta el fin del mundo, pero en el poder de su santa presencia, de su Espíritu. Pero este tiempo de ayunos terminará cuando tengamos un encuentro físico una vez más, cara a cara, con nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos anhelan tener ese encuentro maravilloso con el Señor Jesucristo? Pero para eso, tú y yo debemos seguir en contacto con Él por medio del ayuno. Ahora, el ayuno debe ser una de las disciplinas de un verdadero discípulo. Acuérdese, todo un discipulado. Pero el propósito es que usted entienda que el discipulado no es para que usted sepa cómo evangelizar, cómo ganar almas y sepa de doctrina, sino también para que entienda que el verdadero ayuno es parte de las disciplinas espirituales de un verdadero discípulo, y a la vez es un estilo de vida de un verdadero y genuino cristiano. En Hechos, para que usted mire lo que la Biblia dice, estoy allí pasando rápidamente, 13, 1 al 2 de Hechos, dice cómo era la iglesia primitiva tocante al ayuno. Mire lo que dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, la iglesia de allí, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger o Líger, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es decir, hay gente que quiere que Dios hable, pero no entienden que el proceso para que Dios le hable es: primero usted ministra, usted adora, usted alaba y ayuna, y luego el Espíritu habla. El texto dice que primero ministraban, ayunaban y luego el Espíritu dijo. Pero la gente muchas veces quiere tener encuentros sobrenaturales con Dios, recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero sin búsqueda alguna. Escuche lo que la Biblia dice en Hechos 14, 20 al 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Por eso es que ahora que estamos para ratificar y nombrar nuevos liderazgos, estamos entrando en proceso de ayuno, siguiendo el modelo de la iglesia naciente. No podemos ir mandando a la gente a un servicio sin entrar en ayuno. Y usted que va a recibir un cargo o está en un servicio, usted es su deber orar y ayunar. Es su deber entrar en la presencia del Señor. Porque la iglesia primitiva literalmente dice: habiendo orado y ayunado, los encomendaron al Señor en quien había, dice, creído, y constituyeron ancianos, líderes en las iglesias. En 2 Corintios 6, 5 dice Pablo, mire su estilo de vida como era. Dice: en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, algunos forzados y otros espirituales. Todos tenían que ver con una
un estilo de vida de un verdadero discípulo. En 2 Corintios 11:27 dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos. Y escuche, hace una diferencia entre pasar hambre y ayuno, porque aquí dice en hambre y sed, y luego dice en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Es decir, algunos entienden, no, es que cuando la Biblia dice que Pablo andaba en ayunos era porque él tuvo que aguantar mucha hambre, mucha persecución. No, aquí mismo dice en hambre y sed, coma, y luego dice en muchos ayunos, coma, en frío y desnudez. Es decir, ayunos algunos forzados y algunos espirituales, como lo veremos en un momento. La vida de Pablo fue un estilo de vida diseñado para ser un hombre de ayuno desde que tuvo su encuentro con Jesús por primera vez. Dice la Biblia que quedó ciego, y en medio de esa ceguera temporal, obligatoriamente, forzadamente, tuvo que, dice la Biblia, no comió ni bebió durante esos días. Es decir, empezando su vida cristiana, y ya entró en un tiempo de ayuno hasta que vinieron y oraron por él y fue sanado. Ahora, el ayuno es uno de los medios para tener cercanía con el Señor. Lucas 2:36 al 37 dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Para los que dicen los ancianos no pueden ayunar, escuche lo que dice acá. Dice, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Es decir, que si era viuda hacía 84 años, ¿cuántos años tenía ella? Muchos más que 84, porque hacía 84 años había quedado viuda. Y luego dice, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ahí está claro, pero para eso se requiere que el cristiano se haya formado en un estilo de vida de ayuno y de oración. Ahora, el ayuno es un medio para acercarnos a Dios, pero es efectivo cuando lo hacemos con propósitos de cambio. En Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios. Una de las formas de acercarse es por medio del ayuno y oración. Y dice, y Él se acercará a vosotros. Y dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es decir, debe ir interconectado. Usted entra, usted se acerca a Dios, pero usted debe tener propósito serio de cambio. Ahora, hay una parte, a lo que le he llamado parte y contraparte. La parte es lo que aparece en Jeremías 29:12 al 13. Allí dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero la contraparte, en Juan 7:34 al 36 dice, me buscaréis y no me hallaréis. Mientras que en Jeremías dice, a los que lo buscan de veras, le dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. A los que no lo buscan de veras, dice, me buscaréis y no me hallaréis. Gente que dice, no puedo sentir, no sé qué pasa, porque te hace falta una convicción, un cambio genuino. A donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Así que dice, me buscaréis una vez más adelante, dice, y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Así que estamos hablando de algo muy delicado, muy delicado. El ayuno es un medio para obtener la dirección y el poder de Dios. Segunda de Crónicas 23 al 4 muestra cómo cuando se levantaron enemigos contra el pueblo de Dios, dice, entonces él tuvo temor. Claro, eran ejércitos enemigos. Josafat se llenó de temor, que era normal como humano. Dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Lo que quiero decirle es que dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Es decir, hay momentos como el que estamos viviendo ahora en este tiempo, donde lo que más hace falta y lo que más se necesita es consultar ayuda al Todopoderoso, y una de las maneras de hacerlo es por medio del ayuno y de la oración. Quiero decirle que el Dios nuestro todavía oye, todavía responde, todavía suple, todavía
está vigente su gracia y todavía está vigente su poder. Alguien que alabe el nombre del Señor en esta preciosa mañana y que clame a Dios y le diga: yo sé que mi Redentor vive. Dele ese aplauso en el nombre del Señor ahí en casa y aquí en este lugar a su bendita presencia. Oh, qué bueno es cuando la gente entiende que cuando tú te sientes rodeado, hoy en día la gente se siente rodeada, se siente cercada. Josafat se sentía cercado, decía: mire, los de Moab, eran 3 ejércitos enemigos que se habían unido, se habían fusionado para atacarlo, pero ellos hicieron ayuno para consultar a Jehová. Pero escuche una cosa, escribía esto que Dios puso en mi corazón. A ti que estás pasando momentos difíciles, a ti que estás atravesando guerras espirituales, batallas de cualquier tipo, tú que quieres lograr alcanzar algo en Dios, quiero decirte esto: lo que no vencemos y logramos en Dios por medio de la oración y el ayuno, no lo lograremos de ninguna otra manera. Hay gente que dice: yo quiero más unción. Métete en ayuno y oración. Hay gente que dice: no, yo quiero ver el poder de Dios. Oh, la iglesia primitiva. Métete en ayuno y oración. Ah, no, pero ¿por qué es que antes no? Pues porque a ti te falta meterte en ayuno y oración. Porque si copiamos y seguimos el modelo de la iglesia, entonces lo que tú y yo no logremos en ayuno y oración no lo vamos a lograr de ninguna manera. Dice claramente: este género no sale con nada sino con oración y ayuno. Pero algo poderoso es que el ayuno correcto activa lo profético, activa el poder de Dios y deja que Dios sea quien pelee nuestra guerra. En 2 de Crónicas 20, 13 al 19 dice que cuando se llenaron de miedo y empezaron a clamar, aunque eran 3 ejércitos enemigos, Dios levantó voz profética y empezaron a hablar, y finalmente en la voz profética decía: no se preocupen, porque la guerra no es de ustedes, la guerra es de Dios. En otras palabras, si tú te metes en aflicción, problema, dificultad, si tú eres iglesia del Señor, aunque se haya levantado el mundo, la muerte y la persecución, quiero decirte que la guerra no es contra ti, la guerra es contra el Señor. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jehová está conmigo, cual poderoso gigante. Los que me persiguen no prosperarán. Aleluya. Quiere decir esto entonces que tú y yo necesitamos activarnos en el ayuno correcto, porque el ayuno correcto activa. Ahí en 2 de Crónicas, Josafat al principio estaba lleno de miedo y temor, pero luego la voz profética le dijo: no se preocupen, la guerra es mía, la guerra es de Dios. Y si tú estás pasando aflicciones económicas, emocionales, espirituales, y tú te activas en ayuno correcto, también de Dios vendrá tu provisión, de Él vendrá tu respuesta. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, dígalo conmigo, ¿quién contra nosotros? El ayuno sincero es tan poderoso, y esto es relevante. Esto no puede pasarse así por alto. Escuche, el ayuno sincero es tan relevante y poderoso que en algunos casos puede posponer o aplazar el juicio o la ira de Dios. Repito, no cambia eternidad, es decir, lo que ya está determinado en el calendario de Dios en eternidad, llámese arrebatamiento de la iglesia, llámese tiempo de la gran tribulación, llámese el día de tu muerte incluso, o algunas circunstancias que ya, cuando dice Job 14 que al que le llegó el día de su muerte como tal, no se le concederá ni un minuto más, a menos que Dios en su perfecta voluntad permita lo que pasó, por ejemplo, en Primera de Reyes 21, 17 al 29, que solo se lo parafraseo. La Biblia muestra cómo Acab, aquel rey malvado, oyó una palabra de juicio de la boca del mismo profeta Elías,
que le decía, vamos, literalmente, se lo parafraseo, decía, tu generación va a ser arrasada, todos van a morir, y tú mismo, donde lamieron la sangre de mi siervo Nabot, también allí en ese lugar van a lamer la sangre de Acab. Y dice que Acab se llenó de tanto temor, que dice la Biblia, que sucedió cuando Acab oyó estas palabras, que rasgó sus vestidos. Y uno diría, pero Acab, el rey, sí, el esposo de Jezabel, al que lo manipulaba esa esposa perversa, que era una alta corte en los rangos de las sacerdotisas del mal, era una bruja de alto nivel, no era cualquier persona, porque esa mujer era una mujer terrible. Pero escuche, aunque tenía esas conexiones, aunque Acab era un rey perverso, dice la Biblia que él rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces, escuche esto, vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Y uno diría, sí, Acab, sí, el perverso, sí, aquel que quería la viña de Nabot, sí, aquel que estaba entristecido y luego hubo un crimen para robarse, para quedarse con la viña de Nabot, sí, él dice claramente que la Biblia dice, Elías Tisbita dice, ¿no has visto cómo él se humilló? Pues, por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, los días de su hijo, traeré el mal, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. En otras palabras, aún la oración y el ayuno de un hombre como este, como se hizo sinceramente, porque el ayuno correcto, diga, desata el poder de Dios, suelta el poder de Dios, cambia el ambiente espiritual. Ahora, vemos que Dios pospuso la sentencia de muerte contra Acab, el rey malo, casado con una mujer que era mucho peor, llamada Jezabel, aunque la maldición recayó sobre su descendencia, pero Dios, por medio de un ayuno, hizo un cambio espiritual. Ahora, para avanzar entonces en esto y llegar más adelante a unas pocas conclusiones que quiero mencionar, hay algunos tipos de ayuno. Esto servirá como para que usted se responda, sobre todo que estamos iniciando un tiempo de ayuno. Hay un ayuno que se llama parcial, hay otro que se llama total, hay otro que se llama absoluto y hay otro que le han llamado sobrenatural. Son 4 tipos de ayuno. El parcial es un ayuno con algún alimento suave en las noches, generalmente. Hay gente que toma un tipo de alimento suave, como pasó en Daniel 1:12 o en 10:2 al 3, durante 21 días. Dice que él tomaba algo delicado, algo suave, y él hizo ayuno durante toda esa temporada. Se le llama el ayuno de Daniel, en Daniel 10:2 al 3. Sería un ayuno parcial, con propósito. El ayuno total es un ayuno con agua, que aparece en Mateo 4:2. Es un ayuno con agua. Y alguien dice, pero ¿cómo así ayuno con agua? Si Jesús hizo un ayuno de 40 días. Escucha, hay una clave. En Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. La pregunta es, ¿dónde ayunó Jesús? En un desierto, una zona desértica. Lo mínimo que la Biblia debería decir es, después de haber ayunado, tuvo hambre y sed. Porque lo mínimo que le da es sed en un desierto. Pero el texto dice, tuvo hambre. Los expertos intérpretes han declarado entonces que Mateo 4:2 lo que dice es que Jesús hizo un ayuno total, es decir, se abstuvo totalmente de alimentos, pero durante 40 días él se sostuvo con agua. Por eso dice solamente, tuvo hambre, pero no hambre y sed. También está el ayuno absoluto. El ayuno absoluto es un ayuno sin agua y sin alimentos. Y el ayuno sobrenatural, le he llamado sobrenatural, ¿por qué? Porque este ayuno usted necesita tener previa dirección divina. Es decir, usted en este ayuno no se puede meter porque sí. Hay gente que se ha metido a este ayuno y han terminado muertos. ¿Por qué? Porque no fueron guiados por Dios, no fueron llamados, dirigidos por Dios. Lo hicieron para aparentar, para que crean, wow, qué espiritual, y se metieron en ayuno de 7, de 14, de 40 días. Cuando abrieron la puerta del cuarto, estaba muerto. Pero hay gente que lo ha hecho. ¿Por qué?
porque es un ayuno sobrenatural. En algunos casos donde el tiempo de ayuno es extenso, de 7, 14 o 40 días, se le llama ayuno sobrenatural, pero solo debe hacerse bajo previa dirección divina. Es decir, hay gente como Elías, como Moisés, el mismo Jesús, que hicieron un ayuno tan extenso, con la diferencia de que Moisés y Elías se cree que fue un ayuno total, absoluto, y en este caso fue sobrenatural. Por otro lado, amado hermano, ya sea un ayuno personal, ya sea un ayuno general, ya sea un ayuno nacional, congregacional, como el que convocamos ahora, siempre que en la Biblia se proclama ayuno, se hace con propósitos especiales y específicos de buscar intensamente el rostro del Señor y agradarle. Solo le leo Hechos 8:20, en Esdras 8:21 aparece un ayuno de esos, en Nehemías 9:1, en Joel 1:14, en Joel 2:15, en Jeremías 36, 6 al 9, en Zacarías 8:19 al 33 y en Hechos 27:9. Son ayunos, algunos personales, otros generales, otros nacionales, otros congregacionales, pero siempre con propósito. Diga, ayuno con propósito. Ahora, el verdadero ayuno entonces, con base a lo dicho y con lo que le voy a demostrar, no tiene que ver con la cantidad de tiempo, sino con la calidad de tiempo y según el propósito de Dios para cada uno. Porque aquí no podemos entrar en el debate de, el más espiritual es el que hace ayuno de 40 días, el que ayuna 3 días, el que ayuna 7 días, el que ayuna 14 y el que ayuna mediodía. Eso no es nada. He escuchado eso. Hay gente que dice, no, un ayuno de mediodía no es nada. Bueno, la Biblia dice algo diferente. La Biblia muestra en Daniel 6:18, en la Biblia de las Américas, que el rey Darío hizo un ayuno de mediodía y tuvo resultado. Dice, después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Y luego dice, ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Es importante entonces que entendamos que más que la cantidad se requiere entender, número uno, la dirección de Dios. Si Dios te mandó a hacer un ayuno extenso, hazlo. Pero si es un tiempo especial, se requiere más calidad de tiempo. Ahora, los hijos de Israel, solo por ponerle ejemplos, hicieron ayuno de un día y también tuvo resultado. En Jueces 20:26, Cornelio estuvo ayunando como al mediodía, como a las 3 de la tarde, la hora novena, y allí recibió revelación. En Hechos 13:3 y 10:30, Esther y los judíos ayunaron 3 días pidiendo providencia en tiempo de amenaza de muerte y también tuvieron resultado. Esther 4:16. Pablo mismo, como ya lo dijimos, comenzó su vida cristiana con un ayuno forzado de 3 días en el cual recibió revelación específica y al final del ayuno recibió el Espíritu Santo, porque había un propósito de Dios. Vemos por ejemplo en Hechos 9 al 18 esto. El rey David ayunó 7 días con el propósito de hacer intercesión. En 2 de Samuel 12, 17 al 20 y recibió la respuesta, aunque no era la que él esperaba. Él esperaba que el niño viviera, pero la respuesta fue que el niño iba a morir. Pero tuvo resultado. Mire, mediodía, un día, 3 días, siempre con resultado, 7 días. Y si subimos un poco al asunto, Pablo mismo, junto con la tripulación, que fueron 276 personas, ayunaron durante 14 días en un naufragio cuando perdieron toda esperanza, aunque este era un ayuno forzado, pero ellos vieron respuesta. En Hechos 27:33 incluso hubo una manifestación de ángel, de un ser angelical, es decir, desató el poder de Dios, el contacto que Pablo tenía. Daniel mismo ayunó 21 días en un tiempo de humillación, ya lo dijimos, Daniel 10, 1 al 3. Moisés en 40 días con sus noches en 2 ocasiones. Esto es interesante. Moisés fue el que repitió el ayuno de 40 días 2 veces. Y en las 2 ocasiones fue cuando recibió tanta revelación. Ahí está Job, ahí está Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el Salmo 90 y algunos salmos que se le atribuyen a Moisés en un tiempo especial de ayuno. Por otro lado, eso está en Deuteronomio 9 al 11 y 9, 18 al 25, para que usted tome nota. Elías mismo
Este ayuno de Elías fue sobrenatural. ¿Por qué? Porque él dice que ayunó 40 días y caminó 40 días con sus noches hacia una dirección específica, dándonos la unción para buscar, en ese caso, la dirección de Dios, recibir la unción antes de salir a la administración fue Jesús. Pero en el caso de Elías, usted observa cómo Elías dice que a través de un ser angelical recibe un alimento sobrenatural, lo come, dice: levántate, come, porque largo camino te resta. Se va 40 días ayunando con una sola comida. Obviamente era algo sobrenatural. Usted no va a decir: Elías lo hizo, yo lo voy a hacer. No, debe ser algo direccionado por Dios, y fue algo sobrenatural. Y Jesús mismo, en 40 días con sus noches, ayunó, dándonos ejemplo de cómo recibir la unción antes de salir a la administración, en Lucas 4, 1 al 14. Y hay uno que es más extenso, que está en Ezequiel, que él hizo un ayuno parcial de 390 días para tener poder y autoridad. En Ezequiel 4, 9 al 11, donde él tenía una comida especial, era un ayuno parcial. Ahora, entonces la razón por la cual ayunamos, iglesia, y por la que lo hemos convocado, es sencillamente porque los profetas ayunaron, el pueblo de Israel ayunó, el Señor Jesús mismo ayunó, los apóstoles ayunaron, la iglesia primitiva ayunó. Y no existe en toda la Biblia, porque algunos, ¿sabía usted que el ayuno tiene enemigos hoy? Hay hasta gente que enseña en contra del ayuno. Busque YouTube, Facebook, enseñanza: el ayuno ya no está vigente, ya caducó. Hay gente que está en contra del ayuno. Por eso no experimentan ningún poder de Dios. Pero quiero decirle que no existe una provisión que diga que los hijos de Dios o la iglesia no debemos ayunar. El ayuno es una poderosa arma espiritual que debemos usar, y es por ello que tiene tantos enemigos, porque en el ayuno recibimos no solo la respuesta, sino la capacidad para asumir la respuesta. El ayuno correcto es tan maravilloso que no solo trae beneficios espirituales y del alma, sino aún físicos. Médicamente hablando, se ha demostrado incluso que el ayuno trae beneficios. No tengo tiempo para mencionarle los beneficios. Tengo un mensaje que se llama beneficios del ayuno, y ahí usted encuentra algunos beneficios del ayuno. El ayuno físico produce efectos en el cerebro, efectos en el corazón, lo han dicho médicamente, pero nosotros lo hacemos por unos beneficios de tipo espiritual. Así que yo quiero que allá donde usted está, cierre sus ojitos y concluimos diciéndole esto, para que usted entienda bien lo delicado que es esto, lo grave que es esto. El ayuno bíblico y correcto es tan poderoso que hasta el enemigo lo ha tomado. Hasta los secuaces del enemigo lo han tomado, lo han tergiversado, lo han llevado a tergiversar en su sentido, al punto que hoy en día hasta los grupos satánicos hacen sus ayunos. Y más de un evangélico que está en contra del ayuno, y más de un cristiano que no quiere ayunar. Pero hay hasta grupos ocultistas que han hecho ayunos con propósito de maldecir la iglesia, de maldecir los hogares, de destruir las familias, los liderazgos, las cabezas. Por eso en este heme aquí, la convocatoria es esa: que tú y yo no solamente le digamos a Dios: heme aquí para el púlpito, heme aquí para el cargo, heme aquí, no, sino también heme aquí para orar, heme aquí para ayunar. Quiero ser un siervo conforme a tu corazón y conforme a tu propósito. Y no solo eso, en la Biblia, en Primera de Reyes 21, encontramos uno de los ayunos más extraños y macabros y malvados que podría una mujer haber convocado, y fue el ayuno de Jezabel. Jezabel convocó un ayuno para matar en medio de esa convocatoria a un hombre llamado Nabot. Y dice la Biblia que ese ayuno obviamente provocó la ira de Dios. Lo hizo para promulgar un ayuno con una intención macabra, pero al final todo lo que ella le hizo al hombre de Dios se volvió contra ella.
Quiero decirle que exactamente lo mismo sucede en este tiempo. Yo sé que mientras muchos no quieren orar, no quieren ayunar en la iglesia del Señor, también hay grupos contrarios y satánicos que se han levantado para maldecir las familias y las iglesias del Señor y los pastorados y los liderazgos. Pero quiero decirle que como pasó con el ayuno de Jezabel, cuando Jezabel promulgó ayuno, eso en lugar de desatar lo que ella quería, aunque logró su cometido lamentable para ella, porque mató a Nabot, y esto desató la ira de Dios. Y quiero decirle que mientras que unos no quieren, todavía hay gente que estamos dispuestos a orar y ayunar. Y quiero decirle que no importa cuánta maldición lance la brujería, la hechicería, no importa si es africana, si es haitiana, si es de Venezuela o de Colombia o de cualquier país, no importa cuál sea el rango de la hechicería, de la maldad, de la brujería. Quiero decirle que hay más poder en el Dios al cual esta iglesia sirve. El poder de Dios supera toda fuerza del mal. Pero eso necesita, para que ese poder se suelte en la vida y en las familias y en las iglesias, una iglesia que no le tenga miedo al ayuno, que no le saque el cuerpo al ayuno, que no le saque excusas al ayuno, sino que al contrario diga conmigo hoy: yo me levanto. Póngase en pie si puede ahí donde usted está y diga: me levanto como un guerrero, como una guerrera de Dios en esta santa convocación, y acepto el desafío y recibo el desafío. Quiero ser parte de los guerreros que oran, quiero ser parte de los guerreros que interceden. Y escuche, mientras ellos más ayunan y más lanzan maldición, eso se va a revertir contra ellos, y para la iglesia se va a desatar la bendición de Dios, porque nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Y si alguien maldice su amada, esa maldición se revierte para ellos, pero para la iglesia se desata vida. La iglesia de hoy necesita menos programación y más tiempo de ayuno y oración. Oh, estamos preocupados por los programas. Qué bueno que han pasado tantas cosas como esta, que nos han llevado a entender que el cielo y la presencia de Dios necesita más gente en la tierra que esté orando, que esté clamando, que no estén tan preocupados por programaciones sin ayuno, sino primero ayuno y luego las programaciones. La gente quiere predicar, los evangelistas querían viajar por todo el mundo, y se ha encontrado lamentablemente que hay muchos evangelistas que viajaban por el mundo entero, pero algunos de ellos con lágrimas confesaban y decían: estoy cayendo en el terrible problema de que ahora me siento un profesional en la predicación, me siento un profesional y ya no tengo tiempo para orar, ya no tengo tiempo para ayunar, toda mi agenda está ocupada en el mundo entero. Pero este tiempo ha servido para que algunos de ellos con lágrimas digan: ha llegado el tiempo de volver a lo más importante, y es entrar primero en la presencia de Dios. Si mi Señor Jesucristo, siendo el predicador más ungido que ha pisado la tierra, el evangelista más ungido, el apóstol más ungido, el profeta más ungido, el sumo sacerdote más ungido, el Dios todopoderoso manifestado en carne, entró en ayuno, ¿quién es tú? ¿Quién es usted y quién soy yo para no entrar en tiempo de ayuno? Quiero decirle que el secreto para aprender a ayunar correctamente está en aprender a orar correctamente. La Biblia dice en Lucas 11:1: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Hay gente que dice: yo no entiendo por qué ha bajado la unción en algunas personas, en algunas iglesias, por qué ya no siento lo mismo, por qué yo no puedo recibir el don del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas, por qué no tengo esa unción, porque oro y no veo milagros, no veo la respuesta. Porque te hace falta meterte seriamente en tiempos de ayuno y de oración. Dios y Padre, ore conmigo. He predicado tu palabra en este día. He compartido, Señor, esta enseñanza con temor y temblor, y sé que hay una generación que necesita entender que estamos desafiados a ser una generación que ora
una generación que clama. Lo que no consigamos a través del ayuno y la oración, no lo conseguiremos de ninguna otra manera. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te pido que nos enseñes a orar, pero también que derrames en nosotros un espíritu de intercesión y de oración, de ser una generación que ora y que clama para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.